A partir de hoy, entonces, vamos a empezar a ver los sólidos. Y lo que ustedes van a hacer es la construcción de algunos sólidos. Vuelvo y repito, no es dibujarlos. Yo no quiero una hoja, o el trabajo no consiste en coger una hoja y hacer el dibujo del sólido. No es construirlo. ¿Ok? Para que quede una figura de 3 dimensiones. Una figura 3D. Exacto, es una figura 3D en la que van a ustedes, se les van a formar esa figura. El trabajo entonces lo pueden hacer con cartulina. Pues lo malo con la cartulina es que realmente es muy blandita y tratar ya de formar la figura es bastante complicado. Es más fácil utilizar un material que le llaman cartón paja o cartón cartulina. O también puede ser de cartón de ese corrugado, que también se pueden hacer con ese material. ¿Ok? Entonces, con ese material es que van a construir esas figuras. ¿Cartón qué, profe? Cu- Cartón corrugado, el cartón común y corriente con el que hacen las cajas. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, Podemos cortar el cartón de una caja y hacerlo con eso. efectivamente, podrían hacerlo, pero ojo que les quede bien hechecitos. Tranquilo, profe, que me llaman el esculturista. Claro, tranquilo, para comparar con los trabajos que hicieron de las figuras planas, voy a estar tranquilo. Pero te lo mandé, ¿no? Bastante mal hecho. Y si así te va a quedar la figura, pues igual vas a sacar una nota semejante. Bueno, entonces, vamos a empezar, como les decía, a hablar de lo que son las figuras de 3 dimensiones. ¿Ok? Lo que normalmente le llamamos los sólidos. Entonces, los sólidos se dividen o existen 3 tipos de sólidos, los que llamamos los prismas, las pirámides y los poliedros. ¿Ok? Esos son los 3 tipos de sólidos. Profe, que Nicolás se le trabó el Zoom, que entonces que ya... Cuando ingrese, pues ingresará. Entonces, los prismas. Los prismas se caracterizan porque tienen un área que es lo que nosotros llamamos la base, y esa base se proyecta en caras paralelas. Entonces se proyecta en caras paralelas de tal forma que en la parte superior tiene exactamente la misma forma de la parte inferior. ¿Ok? A cualquier figura que cumpla esa característica es lo que nosotros llamamos un prisma. Entonces, yo puedo tener una base que sea, por ejemplo, hexagonal, y si ella se proyecta en caras paralelas, entonces a eso le vamos a llamar un prisma. Entonces, aquí tendríamos un prisma ¿sí? En donde la base es exactamente igual a la parte de arriba. La base es igual, digamos que la superficie que queda abajo es exactamente igual a la superficie que queda arriba. ¿Ok? Si la base es una circunferencia, igual en la parte de arriba también vamos a tener una circunferencia exactamente igual. ¿Ok? Nosotros normalmente
le damos algunos nombres o se le han dado algunos nombres a los prismas, a algunos prismas que cumplen esta condición. Por ejemplo, este prisma que tiene una base circular, ¿cómo lo llamamos normalmente? ¿Cómo se le llama a esta figura? Cilindro. Normalmente le llamamos Cilindro. cilindro. ¿Ok? Pero realmente los prismas toman su nombre es de acuerdo a la forma que tiene la base. Entonces, si la base es un cuadrado, entonces se le debe decir un prisma cuadrangular. Si la base es un hexágono, entonces se le debe decir un prisma hexagonal. En este caso se le debería decir un prisma circular. ¿Por qué? Porque su base es un círculo. ¿Sí quedó claro? Sí. Las otras figuras son las pirámides. Y las pirámides, entonces, son áreas que se proyectan hacia un solo punto. Hacia un solo punto central. ¿Ok? Es decir, que queda en todo el centro. Eso sería un prisma. Entonces, igual, este punto en el que se proyecta, ojo porque estoy hablando de figuras regulares, ¿no? Porque existen prismas que se proyectan hacia un punto, pero ese punto queda como inclinado. No, para que sea un prisma realmente, este punto tiene que ser central. El punto donde se proyecta tiene que ser central. Es decir, que queda toda la mitad de la base. ¿Ok? Igual que en el caso de los prismas, las pirámides toman su nombre de acuerdo a la forma de la base. ¿Ok? Entonces, en este caso le diríamos, como tiene 4 lados, le diríamos que es un prisma, perdón, que es una pirámide cuadrangular. Pero también puedo tener pirámides hexagonales o pirámides circulares. Las pirámides circulares también nosotros le ponemos un nombre. ¿Cuál es a estas figuras? ¿Cono? Un cono. Correcto. Normalmente se le dicen conos. ¿Ok? Y los poliedros son figuras que se forman por caras iguales. ¿Ok? Figuras que se forman por caras iguales. Por ejemplo, el famoso cubo es un poliedro. ¿Por qué? Porque sus 6 caras son exactamente iguales. ¿Ok? Y estos toman ese nombre de acuerdo a la cantidad de caras que tiene. Un dado, es decir, un cubo, ¿cuántas caras tiene? 4. ¿4? ¿Un dado tiene 4 caras? 6. 6, claro. Un dado tiene 6 caras. Por lo tanto, al dado se le conoce con el nombre de hexaedro. Hexaedro. Es que no estoy seguro si me estoy comiendo una H. ¿Listo? Existen otros que tienen 8 caras, que son unas figuras que parecen 2 pirámides, una montada encima de la otra. Más o menos así. Y a esa figura se le conoce como octaedro. Existen otras que se llama dodecaedro. Pues esas figuras en su guía se encuentran en una imagen. Voy a ver si la puedo encontrar. Como ven, aparecen algunas imágenes de lo que son los prismas. Entonces, aquí en la primera columna están viendo algunos prismas. Aquí van a encontrar unas pirámides, ¿sí? Y unas esferas. Las esferas hacen parte de lo que llamamos los... efectivamente me estaba comiendo por ahí una... Ah, no.
Las pirámides, las esferas hacen parte realmente de los poliedros. ¿Ok? Lo que pasa es que se considera una figura de infinitos lados. De infinitas caras, pues. ¿Listo? Dentro de los poliedros, entonces vean, aquí está el tetraedro, ¿sí lo ven acá? Tenemos el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Es una figura que tiene 20 caras. ¿Ok? Bueno. De las figuras regulares, entonces, se reconocen dos medidas. Lo que son los volúmenes y el área superficial. ¿Listo? El volumen se define, por favor, tomen nota de eso. El volumen se define como el espacio que ocupa un cuerpo. Eso es lo que nosotros llamamos volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. Muchas veces se confunde el concepto de volumen con el concepto de capacidad. Son dos cosas realmente distintas. Como les decía, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, mientras que la capacidad se refiere a los, digamos que a los recipientes, ¿sí? Lo que yo puedo echar dentro de un recipiente. Entonces, por ejemplo, en una botella, una cosa es el volumen, es decir, el espacio que ella ocupa, y otra cosa es la capacidad. Y la capacidad es lo que yo puedo echar dentro de esa botella. Esa es la diferencia entre volumen y capacidad. ¿Está claro? Son dos cosas totalmente distintas. Para los prismas, el volumen se calcula como el área de la base multiplicada por su altura. Área de la base multiplicada por la altura. Por la altura. ¿Ok? Entonces significa que nosotros tenemos que calcular la base y ya sabemos que el cálculo de esa base va a depender precisamente de la forma que ella tenga. Y lo multiplicamos por la altura. ¿Ok? Bueno, coloquémosla acá para que se vea la diferencia. Esta sería la altura. En este caso, si es un prisma hexagonal, entonces tengo que calcular el área del hexágono. Ya vimos en el caso de áreas cómo se calculaba el área de un hexágono y se multiplica por su altura. En el caso del cilindro, igual, calculamos el área de la circunferencia y la multiplicaríamos por su altura. De esa forma calculamos el volumen. ¿Listo? Para las pirámides, entonces el volumen de una pirámide se calcula como 1/3 del área de la base multiplicada por su altura. ¿Ok? Igual que en el caso de los prismas, pues tengo que ver qué forma tiene esa base. ¿Listo? Tendremos que ver qué forma tiene esa base para poder calcular su área, el área de su base. ¿Ok?
¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí estamos, chicos? Sí. Un tercio del área de la base multiplicada por la altura. Entonces, de esa forma yo también puedo calcular, por ejemplo, el volumen de un cono. Entonces, supongamos que me dicen que tenemos un cono que tiene un radio, que su base tiene un radio de 5 centímetros y la altura del cono es de 8 centímetros. Entonces, voy a calcular su volumen. Entonces, de acuerdo a esto, me dice que es el volumen sería igual a un tercio del área de la base. Pero ¿cómo es que se calcula? En este caso, la base es una circunferencia. ¿Cómo se calcula el área de una circunferencia? Chicos, lo hemos trabajado en la sesión anterior. El área de una circunferencia es pi multiplicado por el radio elevado a la 2. Correcto, entonces sería pi por el radio elevado al cuadrado y eso multiplicado por la altura. Entonces, ahora sí puedo calcular. Volumen sería igual a un tercio multiplicado por pi por el radio. El radio dice que es 5 elevado al cuadrado y eso multiplicado por la altura que es de 8. Eso ya sabemos que lo vamos a hacer con calculadora para utilizar la tecla pi, ¿no? Entonces sería esto me da exactamente 209.439. Podemos redondearlo a 209,44. Y chicos, los volúmenes, sea de un prisma, sea de una pirámide o sea de un poliedro, se va a expresar en unidades elevadas al cubo. ¿Listo? Unidades elevadas al cubo, siempre elevadas a la 3. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Ok. Los poliedros realmente, cada poliedro tiene una forma distinta de calcular su volumen. No existe una fórmula general como en estos casos. Se cuenta que para los prismas encontramos una fórmula general. Lo mismo para las pirámides. Que la pirámide era un tercio del área de la base multiplicada por su altura. Aquí, área de la base multiplicada por la altura. Para los poliedros no existe una fórmula general. Sin embargo, por ejemplo, el caso del hexaedro, dense en cuenta que lo podemos también considerar como un prisma, ¿cierto? Un prisma donde todas sus dimensiones son iguales. Es la única diferencia. Entonces, cuando necesitemos calcular el volumen de un hexaedro, lo podemos hacer utilizando la fórmula del prisma. ¿Sí quedó claro? Es el único caso de los poliedros que, digamos que se pueden trabajar como estos casos. De los otros no se pueden trabajar igual. ¿Listo? Nosotros en particular no vamos a estar trabajando poliedros. Solamente los citamos porque hacen parte de algunos de los sólidos regulares, pero por ser casos muy, muy especiales, pues realmente no los vamos a trabajar. ¿Listo? Pero ustedes
sí van a hacer algunas de esas figuras. En la tarea que ustedes van a hacer, sí van a construir algunas de esas figuras. Se pueden apoyar en procedimientos, eso aparece en internet, aparece cómo se pueden construir esos poliedros. ¿Listo? ¿Cómo es que se pueden construir? Ahí les aparecen hasta ¿cómo se dice eso? Como una maqueta en la que ustedes pueden saber cómo cortar las caras para poder hacer las construcciones de esos poliedros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y yo, profe, Dime. ¿cómo así? ¿Tenemos que en el proyecto tenemos que hacer un poliedro? ¿O cómo así? Yo les voy a decir cuáles. Ah, ok, gracias. Yo les digo cuáles de las figuras. Por ejemplo, ustedes van a construir un cilindro, van a construir un hexaedro, van a construir un octaedro. Entonces, yo les digo exactamente cuáles son las que van a hacer. Ok, gracias, profe. ¿Listo? ¿Hasta ahí no hay más preguntas? No, señor. Bueno, ¿y qué es el área superficial de un sólido? Pues el área superficial se refiere a la superficie, efectivamente, a la medida de la superficie de ese poliedro. ¿Sí? Sencillamente va a ser la suma de las áreas de cada una de las caras. ¿Sí? Seguramente, cuando ustedes estaban en primaria, les pusieron a hacer una figura como el dado para construirla como en cartón, una cosa así. Entonces, el caso del hexaedro, ¿uno cómo construye un hexaedro? Uno sencillamente va a tener las 6 caras, así dibujadas en un cartón o en una cartulina. De esta manera. Y lo que hace es cortar esas caras para después doblarlas, ¿cierto? Doblarlas y formar la figura. Entonces, ¿el área superficial qué es? Pues es la medida de las superficies de todas estas caras. ¿Ok? Para los prismas, esta medida es bastante fácil de calcular, pero para las pirámides y para los poliedros ya es un poco más compleja. Nosotros vamos a ver solamente cómo calcular el área superficial de un prisma. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo estoy haciendo un cilindro. A ver, voy a tomar una hoja aquí para que veamos. Cuando yo voy a hacer, si yo voy a hacer un cilindro con esta hoja, pues basta con que esta hoja la enrolle de esta forma, ¿cierto? Y ya tengo mi cilindro. ¿Ok? Lo único que me faltaría sería la tapa de este lado y la tapa de este otro lado. ¿Ok? Que esas tapas son las que nosotros le llamamos la base, ¿cierto? O sea que yo voy a tener una base por encima y una base por debajo. Entonces, eso ya me va diciendo cómo voy a calcularla. El área superficial va a ser igual a 2 veces el área de la base. ¿Cierto? 2 veces el área de la base, que vuelvo y repito, sería el área que quede por acá y el área que queda por el otro lado. Son iguales, por lo tanto, sería 2 veces esa área. Más la superficie de este papel que está formando el contorno, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, ese contorno viene de ¿qué figura? ¿Qué figura sería esto? Un rectángulo. Rectángulo. Un rectángulo, claro. Entonces, más el área del rectángulo que forma el cuerpo. ¿Ok?
esta longitud de acá, o sea que esto sería el área más el área de ese rectángulo que se forma. Pero vamos a ver cómo se forma esa área. Esta longitud de acá, des en cuenta que cuando yo enrollé el papel, esta longitud era exactamente la altura que iba a tener nuestro prisma, ¿cierto? O sea que esta longitud de acá vamos a dibujarla acá. Esta longitud que yo tengo aquí es la altura que va a tener nuestro prisma. ¿Listo? Y esta otra longitud, ¿qué será? ¿Qué sería esta otra longitud que yo tengo acá? Esta es la altura. Pero ¿esto qué sería? Des en cuenta que esta longitud de acá va a ser el mismo contorno de la base. ¿Cierto? Es el mismo contorno que tiene la base. Eso es esta longitud de arriba. ¿Y cómo se llama a la longitud de una figura plana? ¿Cómo se llama la longitud? Por ejemplo, si es una circunferencia, ¿cómo se llama la longitud de esa línea? ¿Perímetro? Correcto. O sea que esta longitud que queda aquí abajo es el perímetro de la base. ¿Listo? Entonces, ahora sí. A esto, a 2 veces el área de la base, le tengo que sumar esta área que queda acá, que sería entonces altura por perímetro de la base. ¿Listo? De esta forma es que calculamos el área superficial de cualquier prisma. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, el área de una lata de gaseosa, pues el área de una gaseosa, o mejor, una lata de gaseosa es precisamente como un prisma circular, ¿cierto? Es como un cilindro. Las personas o las fábricas de gaseosas tienen que saber cuánto material deben utilizar para la construcción de esa lata de gaseosa. Es decir, ¿qué deben calcular? El área superficial. Eso es lo que ellos tienen que calcular. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, se debe construir una lata de gaseosa. Se debe construir una lata de gaseosa de 12 centímetros de altura. 12 centímetros de altura y 6 centímetros de radio. Radio de 6 centímetros y altura de 12 centímetros. Primer pregunta, calcular la cantidad de material que se requiere. Calcular la cantidad de material que se requiere para su construcción. Y segunda pregunta, calcular la cantidad de gaseosa. Bueno, la primera pregunta. ¿Perdón? ¿Me puede repetir la Bueno, la primera? primera pregunta. Sí. Calcular la cantidad de gaseosa que se puede envasar.